En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos en el Señor, hoy es 15 de abril y meditamos el Santo Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Nos manda el Señor hoy, mis queridos amigos, que trabajemos no por el pan de este mundo que se acaba, sino por el pan que no se acaba, el pan que perdura hasta la vida eterna. Y para trabajar por este pan implica creer en Él, porque este pan es el mismo. Este pan es Jesús, Eucaristía. Este pan es el Señor resucitado, que se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos. El pan de la Eucaristía, el que perdura para la vida eterna, el que nos hace perdurar en el tiempo, vivir en el tiempo, hasta que un día podamos eternamente compartir con Él en el cielo. Por este pan es que nos pide que trabajemos. Este trabajar por ese pan que perdura para siempre significa muchas veces orar, muchas veces meditar, tantas veces leer la palabra de Dios, tratar de asimilar su mensaje en nuestro corazón, tratar de creerle de verdad a Jesús, de creer en su amor, tratar de escribir incluso tantas veces versículos bíblicos hasta que en realidad queden escritos en nuestro corazón. Escribir palabras sobre el Señor, sobre Jesús, palabras dichas por Él mismo. Todo esto implica trabajar por el pan que perdura para siempre. Lo mismo, todos los sacrificios que podamos hacer, las obras de caridad, las limosnas, el bien que podamos hacer con tantas personas. Todo esto significa trabajar por el pan que perdura para siempre, ya que Él se encuentra en todos. Por eso cada vez que hacemos una limosna a un pobre y lo hacemos de corazón y ojalá le dedicamos un tiempito a hablar con ese pobre, es directamente con Jesucristo que lo estamos haciendo, directamente con Él, directamente con Jesús. Ahí estamos hablando con ese pobre, con Jesús que está ahí mendigándonos algo. Y así estamos trabajando por el pan que perdura, para comprender ese pan de la Eucaristía. Hoy mismo en catequesis, una niña me preguntaba: Padre, ¿por qué Jesús no se deja ver directamente así, tal y cual, claramente así como debe ser Él, en lugar de estar en el sagrario, escondido allí en el sagrario? ¿Verdad? En realidad la pregunta de la niña tiene mucho sentido porque quiere decir que todos nosotros tenemos que trabajar tanto en nuestra alma para poder comprender a ese Jesús que se encuentra en el sagrario. Por eso el Señor nos dice que trabajemos por el pan que perdura para la vida eterna.
Y trabajar por ese pan implica lo que he dicho ya, orar muchas veces, intimar con el Señor, tratar de entender su palabra para poderle ver con el alma más que con los ojos, poderle ver de verdad como Él es, poderle comprender, poder entrar en amistad con el Señor. La pregunta de esta niña tiene mucho sentido por eso, porque tenemos que trabajar mucho todos para comprender que el Jesús que está en el sagrario, que está en la hostia consagrada, que está allí en el sagrario, es el mismo Dios en persona, Jesucristo que estuvo aquí en la tierra y que sigue con nosotros aquí en la tierra, acompañándonos todos los días hasta el final de los tiempos. Pues pidámosle a Él que nos conceda sabiduría suficiente, el don de la fe, el don de la oración constante, para poder comprenderle mejor lo hermoso que es en la Eucaristía, en el pan que perdura para siempre. Te invito a orar. Mi buen Jesús, gracias por quedarte con nosotros. Gracias por ser tan bueno y quedarte para siempre con nosotros. Ayúdanos a comprenderte mejor en la Eucaristía, donde te quedaste. Gracias, Señor, porque sigues a nuestro lado y sigues para siempre con nosotros. Gracias por estar siempre en nuestra vida, por no abandonarnos jamás. Gracias, Señor, por tanto amor que nos tienes. Que el Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.